Señor presidente, señorías, traigo aquí una proposición no de ley en la que solicitamos al Gobierno de Asturias que presente ante esta Cámara y antes de que finalice el actual periodo de sesiones un proyecto de ley de fundaciones del Principado de Asturias. Trataré de explicar las razones que nos impulsan a presentar esta iniciativa. No debemos de olvidar que las fundaciones tienen un papel social de primer orden. Estamos convencidos de que van a tener mucho más peso todavía con el paso del tiempo. Y fundamentalmente porque dan respuesta a problemas crecientes de nuestra sociedad y extienden su actividad en campos tan relevantes como la educación, la investigación, la cultura y los asuntos sociales. Las fundaciones, y esto conviene recordarlo, son entidades sin ánimo de lucro, bueno, así deberían de ser todas, hay alguna que no, pero son entidades sin ánimo de lucro, independientes y libremente constituidas, con sus propias fuentes estables de financiación, basadas normalmente, aunque no exclusivamente, en una dotación patrimonial permanente y cuentan con sus propios órganos de gobierno. Precisamente, si valoramos y aceptamos esta labor de las fundaciones, deberíamos de propiciar su desarrollo también con medidas de carácter normativo. Y eso no es ninguna novedad. Después de todo, es lo que se ha venido haciendo en España en los últimos años. La mayoría de las comunidades autónomas ya lo han hecho. Y Asturias, en esto como en otras cosas, llegará tarde una vez más. Algunas, como Valencia, Madrid o Canarias, ya lo han hecho en el año 98 para dotarse de una regulación propia. Y otras las han seguido a continuación: Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla y León. Y en lo que se refiere a las características de nuestro sector fundacional, algunos datos son muy significativos. En el año 2011 existían 234 fundaciones inscritas en Asturias, lo que supone un número de 22 fundaciones por cada 100.000 habitantes. Cifras que, por ejemplo, contrastan poderosamente con otras comunidades autónomas. Y podemos citar alguna que seguramente se me dirá que tiene una potencia económica, un grado de dinamismo mayor, como Madrid o Cataluña, pero hay otras, por ejemplo, como Cantabria o como Aragón, en las que los datos están ahí y, en su caso, superan las 35 fundaciones por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, atendiendo a su naturaleza, en el año 2007 el grupo más numeroso de las fundaciones correspondía a fundaciones culturales, un 35%, seguidas de las de naturaleza asistencial, con un 25%, y las de carácter educativo, con un 14%. En el mismo año, más de la mitad de las fundaciones asturianas se clasificaban como micro o pequeñas fundaciones, esto es, con ingresos inferiores a 500.000 euros anuales, restringiéndose para la mayoría de las inscritas su actuación exclusivamente al ámbito autonómico. Todos estos datos ponen de manifiesto la existencia en Asturias de un sector fundacional bien posicionado, pero que, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que presenta grandes potencialidades de desarrollo que conviene apoyar. Potencialidades que creemos que hasta ahora han sido minusvaloradas y que no se han sabido aprovechar, a pesar de que estamos hablando de un sector que en los últimos años se está mostrando altamente dinámico a medida que se ha ido incrementando la involucración y el interés del conjunto de la sociedad en estas actuaciones. Por todo ello, desde nuestro grupo parlamentario, creemos que ha llegado ya el momento de establecer, a través de una normativa autonómica propia, una regulación integral, sistemática, precisa y ordenada del sector fundacional asturiano. Por lo tanto, partiendo de estas premisas y con el objetivo de dar una respuesta adecuada a las demandas y la realidad de las fundaciones asturianas, creemos oportuno que se elabore y se presente ante esta Cámara un proyecto de ley de fundaciones del Principado de Asturias que, evidentemente, tendrá que tener como referencia obligada la normativa básica constituida por la Ley 50/2002. Y establecemos para ello un plazo que no nos parece en absoluto escaso. Y no nos parece escaso porque nos consta, y estoy seguro que les consta al conjunto de grupos de esta Cámara, que el Gobierno dispone ya de una propuesta de ley que ha sido elaborada en el año 2009, precisamente por parte del Consejo Autonómico de Fundaciones de Asturias, en el que se integran la mayor parte de las fundaciones asturianas, y que, sin embargo, por motivos que no alcanzamos a entender, no ha recibido ningún impulso por parte ni de este Gobierno ni de otros gobiernos anteriores, por cierto. Ante esta inactividad,
entendemos que esta proposición no de ley está perfectamente justificada y, además, el plazo que damos entendemos que es un plazo razonable, en la medida que lo que pedimos es que se parta de un proyecto de ley que ya está trabajado. No digo que sea ese el que asuma íntegramente el Gobierno, pero al menos sí creemos que hay bases para trabajar y elaborar un proyecto de ley. Un proyecto de ley que recoja, sí creemos que debe de ser así, que recoja el espíritu de la propuesta que se le ha facilitado y que sea respetuoso con el marco y la legislación básica estatal, que dé una adecuada respuesta a las peculiaridades, a las necesidades y a los intereses de las fundaciones de Asturias y que les facilite, en definitiva, su constitución, su promoción y su funcionamiento interno. Precisamente la propuesta que se ha elaborado desde el Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias incorpora aspectos novedosos, importantes y, a nuestro juicio, necesarios para dotar de una mayor agilidad a la organización y al funcionamiento de las fundaciones y adecuarlas a las necesidades de las tareas a desarrollar. Permítame, finalmente, una pequeña reflexión sobre algunas de las propuestas que también se contienen en esa propuesta del Consejo Autonómico y que está de actualidad en esta Cámara, probablemente de desgraciada actualidad, y es la que hace referencia a la ventaja de contar con un protectorado único. Novedad que recoge esta propuesta, que ya existe en numerosas comunidades autónomas y que, vuelvo a decir, su actualidad viene traída precisamente por algunas propuestas que hemos conocido los que formamos parte de la Comisión de Investigación en relación con lo acontecido con la Fundación Internacional Oscar Niemeyer. Ahí hay propuestas de algún técnico que nos parecen absolutamente sensatas y razonables y que, por ejemplo, planteaban la necesidad de establecer un protectorado único y no como existe ahora. La existencia de ese protectorado único entendemos que dota de mayor seguridad jurídica al ser un único órgano, de tal manera que evita que se puedan producir colisión entre las decisiones o las resoluciones que exigen, a nuestro modo de ver, una unidad de criterio y, además, permite, desde luego, aprovechar con mucha más eficacia y con mucho más rigor los recursos, tanto humanos como de todo tipo, que ahora se encuentran dispersos entre varias consejerías. Por lo tanto, supone una mayor eficacia, un mayor control y un mayor rigor en la actuación de la Administración en su tarea de ejercicio del protectorado sobre las fundaciones que tienen su marco de actuación en el Principado de Asturias. Además, creo que debemos de intentar que este nuevo marco normativo sirva de herramienta jurídica no solo para el propio desenvolvimiento y mejora de la actividad de las fundaciones, sino precisamente para que se consoliden las actividades que tienen, en todo caso, las actividades que desarrollan tienen un fin social, un contenido social de utilidad pública evidente y real. Por lo tanto, me parece que es de todo punto necesaria la elaboración de ese proyecto legislativo y para ello instamos nuevamente la acción del Gobierno y solicito el apoyo de esta Cámara. Gracias, señor Prendes. Tiene la palabra